Somos WBCQ, brindándoles la radio de World's Last Change a ustedes desde Monticello, Maine. El anhelo de todo cristiano durante los últimos 2000 años ha sido ver al Salvador regresar y establecer un reino eterno en la tierra. Los acontecimientos en el mundo revelan que esto sucederá muy pronto. Siga escuchando para aprender cómo puede prepararse espiritualmente para los eventos finales de la tierra. Radio WLC está preparando a un pueblo para la vida en el reino terrenal de Yahuwah, que se establecerá en el inminente regreso de Yahushua Cristo. Él mandará a sus ángeles con una gran trompeta para que reúnan a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. Mateo 23:31. Si alguien dijera que estás siendo tonto, ¿cómo reaccionarías? ¿Te sentirías acusado? ¿Una falta de respeto? Hola, soy Luis García y hoy mi compañero Pedro Merino hablará sobre el Evangelio de los absurdos. Que te digan que eres tonto no es un cumplido. Se lo decimos a los niños. Por lo general, cuando un niño tiene un ataque de risa, les decimos con indulgencia que están siendo tontitos. Pero como adultos, eso no es algo que nos guste. No, es infantil. Si hiciera una declaración y me dijera que es absurdo o una tontería, probablemente me ofendería. Es algo realmente desdeñoso para decirle a un adulto. Bueno, nos gusta vernos como personas inteligentes, con buen juicio. Ser tonto incluye la falta de sentido común y buen juicio. Está bien cuando eres un niño, nadie espera que un niño pequeño, sin experiencia de vida, tenga buen juicio. Pero una vez que eres adulto esperamos un poco más de nosotros mismos y de los demás. A veces, las cosas tontas que dicen los niños pueden ser bastante profundas. Un niño de 7 años dijo: «Mi hermano quiere ser biólogo marino cuando crezca. Sí, quiero ser un delfín y estaremos juntos para siempre». Qué tierno. En realidad debo matizar que es lindo cuando viene de la boca de un niño, pero si un adulto dijera eso nos estaríamos preguntando si hay algo mal con su mente. Es verdad. Me dijiste que te habías preparado hoy para hablar sobre el Evangelio de los absurdos. Pero el Evangelio son las buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias sobre la tontería? ¿Cómo puede ser el Evangelio absurdo? Bueno, es un evangelio falso, pero desafortunadamente lo vemos mucho, en muchas de las doctrinas a las que se aferran los cristianos de hoy. Es esa mentalidad, esta propensión a aferrarse a lo ridículo, es de lo que quiero hablar hoy. Por lo general discutimos una verdad específica o una profecía en particular. Hoy necesitamos hablar sobre cierta mentalidad, porque puedes verlo todo a través de la teología cristiana hoy. Es una mentalidad peligrosa en la que podemos fácilmente caer. Ahora has despertado mi curiosidad. ¿Qué mentalidad es esa? La idea de que algo es profundo y debe tener mérito solo porque es difícil de entender. Déjame darte un ejemplo. Hace años mi esposa compartió conmigo una conversación que había tenido con una amiga suya. Esta amiga, a quien llamaré Jennifer, buscaba la verdad y había comenzado a asistir a una iglesia en particular, la cual permanecerá anónima. Jennifer estaba teniendo dificultades para comprender lo que se predicaba en esta iglesia. Le dijo a mi esposa: «Sé que tiene que haber algo ahí, pero me cuesta entender qué es». Mi esposa fue a la iglesia con ella solo para tener una oportunidad de invitarla después a nuestra iglesia. Porque eso es lo que haces cuando estás en Babilonia, en la tierra. Trabajas duro para robar ovejas de otros rediles. Por supuesto. Después de regresar de asistir a la iglesia con Jennifer, mi esposa pudo ver por qué a Jennifer le estaba tan difícil entender. Sin embargo, a diferencia de Jennifer, mi esposa no estaba de acuerdo. Ella me dijo que no había nada profundo ahí, era todo un disparate sin sentido y tonto. Y sin embargo, todavía tenían gente que regresaba todos los domingos, convencidos de que tenía que haber algo más profundo. Mantenían las mentes en una esperanza que no iba a ningún lado. Fantasías. Supuestamente es una pregunta filosófica. ¿Cuál es el sonido de una mano aplaudiendo? Y las personas tuercen sus mentes tratando de descubrir qué significa esto cuando, en realidad, es estúpido. Es absurdo. Por la definición misma de la palabra aplaudir, es imposible que una mano aplauda sola. Y sin embargo hay personas que intentan envolver sus cerebros en algo que no es más que una tontería. Eso es lo que vemos en la teología moderna.
pero solo porque algo suene profundo no significa que realmente lo sea. Uno pensaría que esto sería evidente, pero no lo es. Encontramos esto en una de las doctrinas fundamentales del cristianismo, y esa es la doctrina de una divinidad trina. Está más allá de toda razón y racionalidad de hacer, como su creencia fundamental, una idea que no puede ser captada claramente o incluso explicada. Viola es toda lógica, y cuando te sientas y tratas de analizar lo que significa y cómo funciona, se vuelve aún más incomprensible. Sí, porque si Dios Padre es Dios y Dios Hijo es Dios también, entonces lógicamente tienes dos dioses. Y le añades Dios al Espíritu Santo y ahora tienes tres. Y ahí es donde obtienes esta idea completamente ridícula y confusa de una divinidad trina. Pero las Escrituras siempre dicen que hay un solo Dios, y ese es Yahuwah. ¿Qué dice Deuteronomio 6:4? ¿Este no es el Shema? Dice: escucha, oh Israel, Yahuwah nuestro Dios, Yahuwah es uno. La lectura marginal dice: Yahuwah nuestro Dios es un solo Yahuwah. Un Yahuwah, no dos. Hay una segunda lectura marginal que es aún más clara. Dice: Yahuwah es nuestro Dios, solo Yahuwah. No es Yahuwah y Yahushua. No es Yahuwah y Yahushua y el Espíritu Santo. Es Yahuwah solo. Sé que la idea de una divinidad trina es tan fundamental para la teología cristiana moderna que es fácil tener una reacción instintiva contra cualquiera que diga que no existe una trinidad. Pero la prueba está ahí. En las Escrituras está muy claro que la doctrina de una trinidad vino del paganismo varios cientos de años después de Cristo. Las Escrituras nos enseñan una divinidad trina y el único pasaje que parece enseñar una trinidad está en 1 Juan 5:7. Eso está bien documentado. Bueno, el mismo hecho de que los trinitarios tengan que decir divinidad en lugar de simplemente Dios, singular, prueba que en realidad hay más de un Dios en su comprensión. Pueden afirmar todo lo que quieran, que es un Dios 3 en 1, pero eso no tiene sentido lógico alguno. Y cuanto más tratas de envolver tu cerebro alrededor de esto, menos sentido tiene. Es realmente incomprensible, incluso los llamados padres de las iglesias, los que cambiaron el cristianismo apostólico para hacerlo más atractivo para los paganos, adoptando el paganismo. Así es, incluso ellos admitieron que era un concepto que era imposible de comprender lógicamente. ¿Conoces a Tertuliano? Fue un teólogo cristiano primitivo que vivió a finales del siglo II y principios del III. Leí bastante de él cuando tenía 20 años. Tenía un ingenio bastante mordaz que disfruté. Él dijo: yo creo porque es absurdo. Sí, esa es la idea con la que todos hemos crecido. Cuando algo es imposible de comprender, se supone que debemos tomar eso como prueba de cuán profundo es. Se nos dice que nuestras mentes mortales simplemente no pueden captar verdades tan elevadas y divinas. Así que acéptelo con fe. Pero es absurdo, y es considerado uno de los mejores físicos y matemáticos de todos los tiempos. Dado que aprendemos sobre él en la clase de ciencias, lo que mucha gente no sabe es que también era teólogo. De hecho, no me citen en esto, pero creo que escribió más sobre temas teológicos que sobre cualquier otro tema. Refiriéndose a la doctrina de la Trinidad, Newton dijo: la raza humana es propensa a los misterios y no tiene nada tan santo y perfecto como lo que no se puede entender. Si es tecnología avanzada la que no podemos explicar, es automáticamente brujería, pero si es teología lo que no podemos explicar, entonces es un misterio divino, demasiado profundo para nuestra comprensión humana. Pero no hay la menor duda lógica para tal cosa. En realidad tiende a la superstición imputar significado a algo que desafía toda lógica, y es imposible de explicar en un lenguaje simple y claro. Newton dijo que cuando se trata de interpretar correctamente la Biblia, debe hacerse sin forzar, reducir las cosas a la mayor simplicidad. La verdad siempre se encuentra en la simplicidad y no en la multiplicidad y confusión de las cosas. Nunca es una explicación aprobada por Yahuwah descartar las preguntas legítimas de alguien, alegando que es un misterio demasiado grande para que lo comprendan las mentes humanas. ¿Por qué crees que hacemos eso? ¿De dónde viene esto? Bueno, yo diría que proviene de hacer lo que las Escrituras estrictamente nos advierten que no hagamos, lo cual es asombrar a otros humanos, colocándolos en un pedestal tan alto que tomamos sus opiniones como la palabra sagrada de Yahuwah. Es algo que no debemos hacer. Veamos Mateo 23, versículos 8 al 12. Mas no os hagáis llamar rabí, porque uno es nuestro Maestro Cristo y todos vosotros sois hermanos. Y a nadie llaméis Padre vuestro en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos.
Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Padre, Cristo. Pero el que es mayor entre vosotros será vuestro servidor, y cualquiera que se ensalce será humillado, y el que se humillare será enaltecido. Esta es la actitud que debemos tomar hacia los demás y hacia nosotros mismos. El suelo está nivelado al pie de la cruz. Debemos aprender individualmente por nosotros mismos acerca de Yahuwah. No debemos poner a otros en pedestales e inclinarnos ante sus títulos. Es bueno recordar que la Biblia fue escrita para la gente común. Por supuesto, podemos estar abiertos a aprender cosas de los estudiosos de la Biblia. Pero dado que fue escrito para el común de la gente, es más probable que la interpretación de la persona común esté de acuerdo con la intención original, en lugar de una interpretación esotérica extrapolada por alguien con un doctorado en teología. Esto es lo que todos debemos entender. Cada vez que aceptamos una proposición o idea o doctrina que es imposible de explicar con claridad, tiene un impacto en nuestro cerebro. Yahuwah nos ha dado la capacidad de pensar lógicamente, pero cuando simplemente aceptamos algo que ni siquiera podemos verbalizar, por ese mismo acto suspendemos nuestras habilidades de un pensamiento crítico. Una vez que hemos suspendido el pensamiento crítico, ahora avanzamos al siguiente paso de la tontería, al suponer que podemos mantener discusiones profundas sobre las cosas que nos decimos, que supuestamente tienen un significado profundo. Imaginamos que incluso podemos resolver ideas conflictivas cuando todo el tiempo está solo en nuestras cabezas. No es más que pura estupidez, tontería absurda. Me recuerda algo que dijo el difunto Peter Berger. Fue un teólogo protestante que murió hace apenas unos años. Él hizo una observación muy astuta, dijo: la capacidad de las personas para aceptar tonterías evidentes aumenta, en lugar de disminuir con la educación avanzada. Ese es un fenómeno extraño, ¿no? Esperarías que fuera lo contrario, que aumenta con menos educación. Debido a que son ampliamente respetados, sus artículos aparecen en revistas académicas o publicaciones de las iglesias. Sus sermones son televisados. Tenemos que aceptar sin cuestionar todo lo que se nos dice, y eso es peligroso. El miedo a ser el extraño o diferente también influye en las personas. La honestidad intelectual puede pasar a un segundo plano cuando estás solo y todos tus conocidos insisten en que estás equivocado. El filósofo francés Voltaire fue un firme defensor de la libertad de religión y la separación de la Iglesia y el Estado. También fue muy crítico con la superstición sin sentido que vio a menudo exhibida en el cristianismo. Dijo: es peligroso tener razón en asuntos en los que las autoridades establecidas están equivocadas. Pero eso es lo que estamos llamados a hacer. Debemos ser pensadores independientes, estudiando por nosotros mismos, aprendiendo directamente de Yahuwah, no temiendo la desaprobación de los hombres y ciertamente no aceptando doctrinas tontas de un evangelio absurdo que no tiene rima o razón lógica. Yahuwah no nos pide eso. En cambio, Él nos pide que vayamos a Él en busca de conocimiento y Él nos iluminará. Veamos Ezequiel 14, versículo 20. En este capítulo, Yahuwah está denunciando a los líderes idólatras. Esto se aplica especialmente a los líderes espirituales. Esta es una declaración importante que Yahuwah está haciendo sobre la necesidad vital de estudiar y pensar por uno mismo. Aunque Noé, Daniel y Job estuvieran en medio de ella, vivo yo, dice el Señor Dios. No librarían a su hijo ni a su hija. Ellos solo librarían sus propias vidas por su justicia. Es posible saber la verdad. Comprender la verdad es la base que necesitamos para construir una fe que pueda resistir cualquier ataque. No acepte doctrinas tontas solo porque se han creído durante siglos. La edad nunca convertirá al error en verdad. Necesitamos una base sólida para nuestras creencias y la forma en que lo conseguimos es yendo a Yahuwah por nosotros mismos y pidiéndole que nos enseñe. En camino a conocerte la luz se aclara. Una cosa que siempre he apreciado de mi madre es que siempre ha respetado los límites saludables. Desde que llegué a la edad adulta, ella siempre ha tenido mucho cuidado de mantener límites saludables. Esto significa que ella nunca da consejos, no solicitados. Ella me dará consejos si se los pido, pero no hasta entonces. De hecho, cuando le pido un consejo, a menudo dice: ¿sabes? El asesoramiento gratuito generalmente vale lo que pagas por él. Esa es su forma de hacerme saber que solo porque da un consejo respetará mi libertad de elección para actuar en consecuencia, o no, como me parezca mejor. Siempre he apreciado eso de ella. Para muchos cristianos el Evangelio es poco más que un buen consejo. Comienzan a concentrarse en las minucias de qué hacer o qué no hacer para ser salvos.
Muchos tienen una larga lista de lo que esperan de sí mismos y de sus hermanos cristianos cuando se trata de dieta, vestimenta, entretenimiento y mucho, mucho más. Por lo tanto, todo su enfoque se extrae del Salvador y se coloca en ellos mismos y en los demás. El Evangelio no es un buen consejo. Nos dice qué hacer para ser dignos de la salvación. En cambio, el Evangelio son buenas noticias. Anuncia lo que ya ha sido realizado en nuestro favor por el don del Hijo de Yahuwah. Aquí es donde siempre debe permanecer nuestro enfoque. No en nosotros mismos y ciertamente no en los demás. Recuerde, las noticias siempre se refieren a algo que ya se ha logrado. No puedes hacerte digno de la vida eterna por nada de lo que hagas. Lo único que Yahuwah espera que hagas es lo único que puedes hacer, que es simplemente aceptar por fe el regalo que ya está disponible. Para obtener más información busque el episodio de radio llamado El Evangelio, Buenas Noticias. No es un buen consejo. Una vez más, eso es el Evangelio, Buenas Noticias, no es un buen consejo. Simplemente haga clic en el icono de radio WLC en nuestro sitio web y desplácese hacia abajo para encontrar una lista de programas de radio emitidos anteriormente en su idioma. También puede escucharlo en YouTube. De todas las tontas o absurdas doctrinas de los hombres a las que se aferran los cristianos modernos, la doctrina de un Dios de tres en uno es la más tonta. Carece de sentido lógico e incluso sus más acérrimos defensores admiten que es imposible de explicar. Eso debería ser una gran bandera roja, una gran alerta, advirtiéndonos que algo anda muy mal. Tengo una cita aquí y me gustaría leerla. Y mientras leemos, quiero que apliquen esta declaración a la doctrina de la Trinidad. Hemos visto en programas anteriores el abrumador apoyo bíblico para Todopoderoso siendo solo uno, es decir, Yahuwah, pero la gente todavía se aferra a esta ridícula idea de una divinidad trina, incluso cuando sus propios eruditos admiten que no se puede explicar lógicamente. Dice, en la gran mentira siempre hay una cierta fuerza de credibilidad, porque las amplias masas de una nación siempre se corrompen más fácilmente en los estratos más profundos de su naturaleza emocional que consciente o voluntariamente, y así en la simplicidad primitiva de sus mentes caen más fácilmente víctimas de la gran mentira de que la mentira pequeña, ya que de ellos mismos a menudo dicen mentiras pequeñas en asuntos pequeños, pero se avergonzarían de recurrir a falsedades a gran escala. Nunca se les pasaría por la cabeza fabricar falsedades colosales, y no creerían que otros pudieran tener el descaro de distorsionar la verdad de manera tan infame, aunque los hechos que prueban que esto es así puedan traerse claramente a sus mentes. Todavía durarán y vacilarán y seguirán pensando que pueden haber alguna otra explicación, porque la mentira groseramente descarada siempre deja huellas tras de sí, incluso después de haber sido clavada, un hecho que es conocido por todos los mentirosos expertos en este mundo y por todos los que conspiran junto en el arte de mentir. ¿Sabes de dónde vino? No. Es de Adolf Hitler, en Mein Kampf, y la idea no se originó con él, simplemente lo expresó con palabras muy elocuentes. Pero puedes verlo. Podemos ver, por ejemplo, las llamadas teorías de conspiración que se demuestran que son ciertas. Al principio todos ridiculizan la idea, y no digo que todas las teorías de conspiración sean legítimas. Muchos de ellos son ridículas, pero luego con más evidencia se acepta como verdad. Me recuerda a algo que dijo un filósofo alemán del siglo XIX. Su nombre era Arthur Schopenhauer. Él dijo, toda verdad pasa por tres etapas. Primero se ridiculiza, en segundo lugar se opone violentamente, en tercer lugar se acepta como algo evidente. Esa es una gran cita, y también es cierta. Tomen el ejemplo de una divinidad trina. Hay otros ejemplos de doctrinas tontas, pero nos quedaremos con la que hemos estado usando. Hay un puñado de denominaciones cristianas que rechazan la Trinidad, pero ¿cuál es la respuesta de la corriente principal del cristianismo a estas pocas denominaciones? Bueno, los ridiculizan, llámalos cultos. Ese es el primer paso. Pero no es para gloriarnos nosotros mismos. Francamente se lo debemos a Yahuwah por tener el coraje de pensar por nosotros mismos. Niéguense a aceptar doctrinas tontas simplemente porque supuestamente son demasiado profundas para que las puedan entender los simples mortales. De hecho, tomemos un minuto para ver algunos versículos de la Biblia. Santiago capítulo 1 versículo 5. Veamos lo que las Escrituras tienen que decir acerca del conocimiento. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, que la pida a Yahuwah, que da a todos generosamente y sin reproche, y les será dada.
No honramos a Yahuwah cuando aceptamos supersticiones tontas. Cuando hacemos eso no podemos dar una respuesta por la fe que está dentro de nosotros. Yahuwah es la fuente de todo conocimiento y Él quiere compartir eso con nosotros. Leamos 2 Pedro 1 versículos 2 al 4. De nuevo Yahuwah quiere que compartamos su conocimiento con nosotros. De hecho es vital para nuestro crecimiento en el caminar cristiano. Dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Yahuwah y de Yahushua nuestro Señor, ya que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y virtud, por lo cual se nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas seáis participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. No encuentras en ninguna parte de las Escrituras a Yahuwah diciéndonos que alguna verdad fundamental está más allá de nuestro entendimiento. De hecho, los líderes espirituales están encargados de transmitir el conocimiento de Yahuwah. Leemos Malaquías 2, versículo 7. Este es un encargo solemne. ¿Qué dice? Porque los labios de un sacerdote deben guardar el conocimiento, y la gente debe buscar la instrucción de su boca, porque él es el mensajero de Yahuwah de los ejércitos. Los líderes espirituales le fallan a Yahuwah, sin mencionar las ovejas cuando convencen a las otras personas de creer falacias imposibles, al afirmar que las ideas ridículas, confusas y contradictorias son simplemente demasiado profundas para el entendimiento mortal. Cristo ciertamente no dijo eso. En cambio dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. La idea de que alguna doctrina fundamental es demasiado difícil de entender no es bíblica en lo más mínimo. Llegó como una forma de descartar preocupaciones legítimas sobre ideas ridículas adoptadas del paganismo. Echemos un vistazo a algunos textos bíblicos. Colosenses 2, versículos 8. Mirad que nadie os engañe con filosofías y huecas sutilezas, según la tradición humana, según los espíritus elementales del mundo, y no según Cristo. Doctrinas tontas y ridículas que no pueden ser explicadas, racional y lógicamente han tomado cautivo al mundo cristiano. Pero es un engaño vacío. En el Antiguo Testamento, Yahuwah lamentó que su pueblo fuera destruido por falta de conocimiento, Oseas 4:8. Ciertamente no va a negarnos la verdad y el entendimiento. 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. ¿Qué nos dice? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Captaste eso? Yahuwah quiere que todos los hombres se salven y ese deseo se manifiesta en cómo Él hace todo lo posible para dar a conocer a todos el conocimiento de la verdad. Ahora bien, ¿qué podría ser más importante que el conocimiento de la verdadera naturaleza de nuestro Creador y del Salvador? Él no va a hacer que sea imposible que lo entendamos. Solo el error, en toda su ridícula tontería, es imposible de entender. Eso es cierto. Tomemos por ejemplo la oración del Salvador justo antes de su traición. En Juan 17:3 ora: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yahushua el Cristo, a quien has enviado. Antes que los cristianos paganizados introdujeran el concepto de una Trinidad, nadie había malinterpretado esa declaración porque algo que no sea lo que él dice claramente: solo hay un Dios, Yahuwah, y Yahushua a quien él envió, y es un conector, no es incluirlo como parte de Dios. Es asombroso cuán fuertemente los cristianos se aferran a este error que no tiene absolutamente ningún sentido. Millard Erickson es un teólogo y profesor protestante. También es un apologista. Un apologista, por supuesto, es alguien que trata de argumentar en defensa de algo. Básicamente poner excusas por algo. Sí, se puede decir eso. Con respecto a la doctrina de la Trinidad, Erickson dice: trata de entenderla y perderás la cabeza. ¿En serio? Me recuerda a la seguridad de Moisés en Deuteronomio 20:29. Él dijo: las cosas secretas pertenecen a Yahuwah, nuestro Dios, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Entonces la pregunta que todos debemos hacernos es esta: ¿se revelan nuestras creencias o son una mezcla sin sentido de creencias paganas y bíblicas? Estamos viviendo los últimos días. Si deseamos heredar el reino de Yahuwah cuando Yahushua regrese, necesitamos saber lo que creemos y necesitamos estar firmemente arraigados, que nada que el diablo nos arroje nos haga vacilar, tropezar o caer. Y el único cimiento fuerte es el conocimiento que Yahuwah ha puesto a nuestra disposición para darnos ese cimiento. Una cosa que encuentro realmente convincente es que cuando te tomas el tiempo de profundizar encuentras que ninguno de los profetas
Ninguno de los apóstoles y ni siquiera el mismo Cristo mencionó un Dios trino. No está ahí. La Trinidad es el fundamento sobre el cual se construye la doctrina cristiana moderna. Si fuera realmente tan importante, ¿no crees que habría sido enseñado en la Biblia? Y sin embargo no lo es. Sé que es difícil renunciar a creencias arraigadas, pero si realmente queremos obtener la verdad, debemos dejar de lado las suposiciones y las doctrinas tontas. Winston Churchill, el primer ministro del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial, tenía bastante sentido del humor. Una vez observó: la mayoría de las personas en algún momento de sus vidas tropiezan con la verdad. La mayoría salta, se sacude y se apresura a ocuparse de sus asuntos como si nada hubiera pasado. Bien dicho. Es verdad. Arthur Schopenhauer, a quien mencioné hace unos minutos, dijo algo más. Sus observaciones son tan astutas que he memorizado varias de ellas. Dijo: no hay opinión, pero por absurda que sea, que los hombres o no aceptan fácilmente tan pronto como se les convenza de que es generalmente adoptada. Esta obra la podemos ver. Intenta compartir un nuevo concepto con alguien y sin importar cuánta evidencia bíblica e incluso histórica y arqueológica brinde para respaldarlo. ¿Qué hacen? Se apresuran a ir a su sacerdote o párroco para verificar si es verdad. No estudian por sí mismos. Quieren ser alimentados con cuchara por sus sacerdotes. Pero no es lo que debemos hacer. Debemos ser como los bereanos. Los bereanos no tomaron ni siquiera la palabra de Pablo. Estos escuchaban humildemente sin argumentar. Hechos 17, 11, 12 nos dice que escudriñaban las escrituras diariamente para ver si lo que decía era verdad. Y luego, por su propio estudio, aceptaron lo que Pablo tenía que decir y fueron salvos. Hemos notado antes cómo el cielo está derramando un mayor conocimiento comprensivo. Se están restaurando verdades que han sido encubiertas por siglos de error. Creo que todos debemos estar preparados para sorprendernos mientras estudiamos la verdad por nosotros mismos. Y no es una experiencia agradable, pero es importante y vale la pena. No importa lo que tengamos que pasar. Heredar el reino de Yahuwah valdrá la pena, pero primero tenemos que decidir qué es más importante. Aferrarse al error, lo cual es reconfortante porque es tradicional. Así es. El error tiene muchos seguidores. No estarán solo cuando crees en el error. Entonces, ¿es eso lo más importante para ti? ¿O es la verdad lo más importante? ¿Seréis como el mercader que fue y vendió todo lo que tenía para poder obtener la perla de gran precio? Poner a un lado todas las creencias y tradiciones preciadas en la realidad para aquellos que seguirán al Cordero donde quiera que vaya. Requerirá una entrega total y eso incluye entregar nuestro apego a mentiras convenientes y tradiciones apreciadas, pero erróneas. Y no podemos asumir que solo porque una creencia es antigua es verdad. Creo que fue Vladimir Lenin quien dijo: una mentira dicha con la suficiente frecuencia se convierte en verdad. Ahora, obviamente, en realidad no se convierte en la verdad, pero el punto es que si un error se repite con suficiente frecuencia, llega a ser aceptado como la verdad, que para todos los propósitos prácticos es en gran medida lo mismo. Y ese es el peligro de ser alimentado con cuchara, con tus creencias. En lugar de estudiarlas por ti mismo, dejando que Yahuwah sea tu tutor personal, todos nos enfrentamos a una lección. ¿Vamos a poner el conocimiento que proviene solo de Yahuwah por encima de las iglesias y las conexiones sociales? ¿Vamos a anteponer la verdad a toda esa mentira conveniente? Abraham Lincoln fue el presidente de Estados Unidos durante una terrible guerra civil. Era conocido por ser muy amable y muy sabio. Él dijo: cuando un hombre que está honestamente equivocado escucha la verdad, ¿dejará de estar equivocado o dejará de ser honesto? Entonces mi pregunta para los oyentes de hoy es: ¿vas a dejar de equivocarte o vas a dejar de ser honesto? Nutrición para la mente y conciencia. El espíritu de estupor y letargo. Romanos 11, 8, 11. Como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice: Sea volvió su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución,
sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. ¿Qué es el espíritu de estupor? ¿Qué es el espíritu de estupor? ¿Cómo afecta a las personas? ¿Por qué envió Dios este espíritu a algunas personas? ¿Cómo podemos mantenernos libres de este espíritu maligno? Estupor, disminución de la actividad de las funciones intelectuales, acompañada de cierto aire o aspecto de indiferencia, insensibilidad, torpeza y desánimo, pasmo, pasividad, aumento, apatía, en algún grado. La palabra estupor también significa sueño. Romanos 11:8, como dicen las Escrituras. Dios los hizo caer en un sueño profundo, hasta el día de hoy. Les ha cerrado los ojos para que no vean y les ha tapado los oídos para que no oigan. La palabra nos pinta un cuadro de una persona que está dormida, y aunque en su subconsciencia puede oír la alarma sonando para despertarle, el sueño es tan fuerte que le impide responder y sigue dormida a pesar de las consecuencias. Adormecimiento: acallar, calmar, sosegar, estar en pasividad, entorpecerse, entumecerse, somnolencia, letargo profundo y prolongado. Somnolencia: pereza, falta de actividad, sopor, adormecimiento, amodorramiento. Letargo: estado de somnolencia profunda y prolongada, sopor, modorra, periodo de tiempo en que algo permanece en inactividad y reposo absoluto. Pasividad: no hacer nada, someterse a la voluntad de otros sin oponer resistencia, estar inactivo cuando debería estar haciendo algo por sí mismo. Apatía: impasibilidad, dejadez, indolencia, falta de vigor o energía. El pecado atrae el espíritu del estupor, sueño. Después de que Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, Dios les vino a platicar como siempre. Dios les llamó a ellos le oyeron, pero se escondieron. Habían rechazado el mandamiento de verdad y perdieron la habilidad de responder la voz de la verdad. Lo que es el espíritu de verdad: Jesucristo es la verdad, Juan 14:16. El Espíritu Santo es el espíritu de verdad, Juan 15:26. Cristo definió su reino como el reino de verdad y dijo que los que son de la verdad oyen su voz, Juan 18:37. En Juan 8:31-32 Jesús dijo a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dios quiere que seamos libres. La única manera para ser hecho libre inicia por medio de oír, conocer y responder positivamente a la verdad. Es más que saber de verdad. Se tiene también que obedecer, responder adecuadamente a la verdad. Es por eso que Cristo dijo a sus discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos, Juan 14:15. En Juan 14 Jesús continúa hablando de cómo el Espíritu de verdad, que se nos ayuda a permanecer en obediencia, pero el Espíritu de verdad no sería enviado a todos, sino solo a los que le aman, que le quieren, que le obedecen. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Juan 14:15-17. Es notable que Cristo reveló a sus discípulos que el propósito por lo cual enseñaba con parábolas era para ocultar la verdad de aquellos que no querían la verdad. No necesariamente lo hizo fácil para poder descubrir la verdad. Uno tiene que querer la verdad y buscarla con diligencia. A sus discípulos declaró: y él dijo: a vosotros os he dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Lucas 8:10. Obviamente, cuando se trataba de los misterios de Dios, al recibir revelación del Espíritu Santo, hay un nosotros y un ellos. Algunos son excluidos. Dios nos revela sus secretos a todos. ¿A quiénes, pues, les has dado conocer esos misterios? A los quienes son amigos de la verdad, a los que aman a aquel que es la verdad. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que sé a mi Padre le oí decir que lo he dado a conocer a ustedes. Juan 15:14-16. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece.
Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. Juan 14:21. Entonces sabemos que Cristo es la verdad. Los que comprueban que le aman y que son amigos de él, guardando sus mandamientos, recibirán mayor manifestación de Dios, y les será dado a conocer los misterios, o sea, van a poder oír la voz de Dios. El ser hijo y amigo de Dios se requiere mucho más que ir al templo unas cuantas veces por semana cantando cantos dirigidos por otro, y que después salen de la congregación con una sensación de autosatisfacción de haber cumplido con Dios. No es más que eso. Entonces, ¿qué pregunta tenemos en nuestro email diario de hoy? Tenemos una pregunta fascinante que nos hace la Tierra abajo. Sí, Australia, donde la gente es amistosa y toda la vida silvestre quiere matarte de maneras verdaderamente horribles. Suena bien. Sin embargo, una cosa que no tienen es un volcán activo. Es posible que tengas que preocuparte por caminar descalzo en Australia, pero no tendrás que preocuparte por quedar cubierto de ceniza o lava. Los australianos que he conocido tienden a ser bastante individualistas, gente muy agradable. ¿Sabías que en 2006 un tipo en Australia intentó vender Nueva Zelanda en eBay? ¿En serio o me tomas el pelo? ¿Sí, en serio? No sé qué estaba pensando la gente. Pero las ofertas en realidad llegaron a $3.000 antes de que eBay se diera cuenta de lo que estaba pasando y lo cerrara. Oh, eso es gracioso, ¿ves? Se necesita un individualista cara dura para tener una idea como esa. Entonces, ¿cuál es la pregunta de hoy? Bueno, es una que no hemos tenido antes, pero creo que toca una serie de puntos con los que mucha gente se puede relacionar. Jessica escribe: mi hermana y yo siempre hemos sido cercanas. Al crecer, nuestro padre justificó su abuso siendo cabeza del hogar, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Ahora que somos mayores y estamos solas, mi hermana y yo hemos reaccionado de una manera bastante diferente. He estudiado la Biblia por mí misma, y aunque me tome un tiempo he llegado a ver que ella juega como el padre amoroso que siempre quise, pero nunca tuve. Ahora sé que el cristianismo de que nos enseñaron mientras crecíamos no era la verdad bíblica. Mi hermana, en cambio, lo ignora todo. Ella dice que no cree en Dios, afirma que es como nuestro padre, frío, enojado, racista, abusivo y misógino. Ella ha abrazado el neopaganismo y me ha dicho que en su lugar adora a la diosa creadora. El resto de la familia ha cortado relación con mi hermana, pero estoy desgarrada. En muchos sentidos mi hermana es la misma persona amorosa y amable que siempre ha sido. Al mismo tiempo me rompe el corazón que ella haya descartado la verdad y haya ido tan lejos en otro sentido. ¿Hay esperanza para mi hermana? ¿Hay algo que pueda decirle para reconquistarla la verdad? ¿O ha cometido el pecado imperdonable? Qué trágica situación. Primero déjame decirte que sí, hay esperanza para tu hermana. Incluso si es una pagana adorada de diosas, eso suena tan sacrílego, lo sabes, ¿no? Entiendo. Ciertamente no es lo que estamos acostumbrados a escuchar. Sin embargo, hay un principio que hemos estado predicando durante mucho tiempo y creo que este es el momento perfecto para aplicarlo. ¿Qué hemos estado diciendo? ¿Todas las religiones tienen alguna? ¿Verdad? ¿Y todas las religiones tienen algún? Error. Yahuwah, como nuestro amable y amoroso Padre, se ha asegurado de que todas las religiones tengan algo de verdad. De lo contrario no sería justo. Pero toda religión tiene algún grado de verdad que, si se sigue, puede llevar al buscador sincero de la verdad a la salvación. Piensen, alguien criado con las verdades y los errores del cristianismo será guiado por el mismo camino hacia Yahuwah que alguien criado con las verdades y los errores del Islam, o del hinduismo, o Bahá'í. No. Por supuesto que no. No sería justo porque unos tendrían ventaja sobre otros. El suelo está nivelado y firme al pie de la cruz. Yahuwah se ha asegurado de ello. Te escucho y estoy seguro de que todo esto es muy reconfortante para Jessica, pero tengo que preguntar. ¿No es este el pecado imperdonable? La hermana rechazó las verdades de la Biblia. Les dio la espalda. Y ese no es el pecado imperdonable. No sé cuál es. Es una pregunta justa. Echemos un vistazo a lo que ella rechazó y lo que aceptó. Sabemos por la carta de Jessica que la imagen de Yahuwah presentada en el hogar de su infancia era de ira abusiva y distancia emocional. Esto creó miedo en los corazones de los niños, no amor, y también destruyó la confianza. Ahora, para complicar la situación, Jessica dijo que su padre usó las escrituras para justificar su dominio abusivo. Esto no es solo abuso emocional y mental, y posiblemente físico,
Esto también es abuso espiritual. Cada vez que alguien, ya sea un cónyuge, un padre, un maestro o un líder espiritual, justifica el abuso mediante las escrituras, eso es abuso espiritual. Y también es blasfemia, porque tergiversa el verdadero carácter amoroso del Padre. Eso es verdad. Ya sabes, algunos padres dicen, no me mires a mí, mira a Cristo. No me sigas, seguir a Cristo. Pero eso en realidad es simplemente dejar de lado nuestra responsabilidad como representantes de Yahuwah. El mismo Pablo dijo, imítenme como yo también imito a Cristo. 1 Corintios 11:1. Entonces, ¿qué ha rechazado la hermana de Jessica cuando rechazó lo que le habían enseñado? ¿Una falsa representación de Yahuwah? Así es, se crió viendo al Creador como duro, vengativo, frío, enojado e implacable. ¿Es así realmente como es el Padre? Por supuesto que no. Entonces lo que ella realmente rechazó fueron las mentiras de Satanás sobre el carácter de Yahuwah. Claro, Jessica siguió siendo cristiana, pero ella misma admite que tuvo que aprender la verdad por sí misma. No se le enseñó en su hogar, en el hogar de su infancia, a pesar de que su hogar era aparentemente cristiano. No sabemos todo por lo que ha pasado la hermana de Jessica. Cada individuo debe recorrer un camino individual. Lo único que podemos hacer es confiar en que Yahuwah guiará a todos los que quieran conocer la verdad. También podemos confiar en que Él conoce las intenciones del corazón. ¿Por qué hay que adorar a una diosa? Sé honesto. Eso me hace sentir incómodo. Parece que se está pasando un poco de la raya. Yo estoy de acuerdo. Personalmente tampoco me siento cómodo con eso. Dicho esto, ciertamente puedo ver cómo una persona que ha sido herida, abusada y traumatizada tendría una reacción más extrema. Y la verdad es que hay muchos nombres femeninos, así como analogías femeninas para Yahuwah en la Biblia. Se le llama la rosa de Sarón o el lirio de los valles. Como una mamá gallina que junta a sus polluelos debajo de sus alas. Ese es otro, sí. Incluso hay un versículo que habla del Creador dando a luz. Deuteronomio capítulo 32, versículo 18. Esto lo tengo que ver. A ver, dice, te olvidaste de la roca que te engendró y te olvidaste del Dios que te dio a luz. La palabra aquí traducida al español como Dios es en realidad Elohim, que no solo es el plural de Dios, sino que también incluye la connotación de diosa. De hecho, se traduce diosa en 1 Reyes capítulo 11, versículos 5 y 33. Supongo que tiene sentido, aunque la mayoría de las escrituras se refiere a Yahuwah en el género masculino. Génesis 1 dice que las mujeres fueron creadas a la imagen de Yahuwah tanto como los hombres. En Isaías 42:14, el Creador llega a decir que él, o ella, es como una mujer de parto. Asignar un género a nuestro Creador es ayudarnos a comprender lo divino. No disminuye al Todopoderoso usar analogías femeninas cuando la Biblia misma lo hace, y las mujeres también fueron creadas a imagen divina. El punto que quiero señalar es que tanto Jessica como su hermana rechazaron la visión falsa de Yahuwah que les inculcaron en un ambiente familiar abusivo. Jessica puede confiar en que Yahuwah continuará guiando a su hermana hacia él. Si emocionalmente en este momento es demasiado difícil para la hermana sentirse cerca del Creador cuando se le presenta como un hombre, Yahuwah lo entiende. Tal vez por eso se aseguró de incluir muchas imágenes femeninas en las escrituras. Y cuando lo piensas, solo hay un creador de todos los modos, así que si es él a quien estás dirigiendo tu oración... Así es, la escritura ciertamente permite una visión femenina del Creador. Simplemente desconfiamos de él y nos sentimos incómodos porque la mayoría de las instancias se eliminaron cuando se tradujo a nuestras versiones modernas. Pero si la visión de alguien de Yahuwah como un amoroso Padre Celestial ha sido tan dañada que tal analogía solo la llena de miedo y odio, Yahuwah no la va a rechazar, especialmente cuando lo que ha rechazado es en realidad la tergiversación del carácter de Yahuwah por parte de Satanás. Sí, puedo ver eso. Alguien cercano a mí fue severamente abusado por su padre. Hasta el día de hoy, ella no puede llamar a Yahuwah su padre. Todavía recuerdo lo emocionada que estaba cuando descubrió que la palabra Espíritu Santo en realidad es femenina. Honestamente no presté mucha atención, simplemente sonaba extraño de alguna manera. Pero ¿quiénes somos nosotros para decir que ella estaba equivocada? Por lo que sabemos, Yahuwah, en su infinita sabiduría, incluyó específicamente nombres femeninos e imágenes en la Biblia, solo para llegar a personas como ella. Un punto más problemático que deseo abordar es lo que ha hecho el resto de la familia, y eso es cortar el paso a la hermana. Veo especialmente a los cristianos conservadores apartándose demasiado a menudo de aquellos con quien no están de acuerdo. Si una mujer se divorcia, córtala, es una pecadora. Si tu hermano se casa con un hombre, córtalo, es un pecador. Si su hijo sale transgénero, córtelo, es un pecador.
No era así como Yahuwá trata a las personas. El pecado nos separa de Yahuwá, pero Él nos aleja. Se acerca a nosotros a través de su espíritu, a través de los ángeles, a través de otras personas, por medio de Cristo. Y si alguien realmente está errado, ¿realmente crees que se sentirá atraído hacia Yahuwá al ser empujado aún más por aquellos que dicen ser sus seguidores? ¿Qué? ¿Pareces escéptico? ¿Qué pasa? Bueno, estoy pensando en lo que Yahushua dijo en Mateo 18, versículos 15 a 17. Dice: si tu hermano o hermana peca, ve y señala su falta, solo entre ustedes dos. Si te escuchan, te lo has ganado, pero si no quieren escuchar, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto quede resuelto por el testimonio de 2 o 3 testigos. Si todavía se niega a escuchar, díselo a la iglesia, grupo en Cristo. Y si se niega a escuchar incluso a la iglesia, trátenlos como lo harían con un pagano o un recaudador de impuestos. Mateo 18, 15 y 17. Eso no me parece que esté diciendo que se supone que debes abrazarlos con los brazos abiertos, socializar con ellos o lo que sea. Más bien suena como cortarlos. Veamos en Lucas 19, leamos los versículos 1 al 7. Yahushua entró en Jericó y estaba de paso. Estaba ahí un hombre llamado Zaqueo. Era jefe de los recaudadores de impuestos y rico. Quería ver quién era Yahushua, pero debido a que era bajo no podía ver por encima de la multitud. Así que corrió delante y se subió a una higuera para verlo, ya que Yahushua venía por ahí. Cuando Yahushua llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, desciende inmediatamente. Debo quedarme en tu casa hoy, así que bajó de inmediatamente y lo recibió con alegría. Entonces, ¿cómo trató Yahushua a este recaudador de impuestos? Con amabilidad y aceptación. ¿Y cómo reaccionó la gente? Sigamos leyendo. Toda la gente vio esto y comenzó a murmurar: se ha ido para ser el invitado de un pecador. Esta siempre fue la queja principal contra Yahushua. Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Pero ¿cuál fue la respuesta del Salvador? Lucas 19, 9 y 10. Yahushua le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque este hombre también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los perdidos. Así es como mostramos a las personas. Recaudadores de impuestos, pecadores, el amor del Padre, los aceptamos. Nosotros los amamos. Nos acercamos a ellos y a través de nuestra aceptación de ellos, verrugas y todo, demostramos el amor al Padre. La forma más rápida de alejar a alguien de Yahuwá, denunciarlos, criticarlos, diles que amas al pecador pero odias su pecado. Esa es una gran manera de ahuyentarlos. Dejemos el trabajo de convencer de pecado al espíritu de Yahuwá. Este trabajo corresponde a Yahuwá, no es el nuestro. Eso es verdad. Cada vez que lo intentamos, simplemente terminamos causando daño, ya que nosotros no podemos leer sus corazones. Todos somos pecadores. ¿Quién nos creemos que somos para apuntar, criticar a otros? Solo quiero cerrar con un pensamiento. Si tienes un amigo o un ser querido que te preocupa porque él o ella está comenzando por un camino que crees que está mal, ora por ellos, pero ámalos mientras lo haces. No los alejes más de Yahuwá al rechazarlos. Se lo prometo, Yahuwá les ama más de lo que puedes imaginar y Él salvará a todos los que pueda. Yahuwá, si lee el corazón y puede decir si está en el corazón, revelarse o hacer lo correcto. Él es quien juzga. Y me alegro mucho. ¿Ustedes no? Tomaremos un breve descanso mientras los dejamos con nuestra compañera, Laura Martínez, con la promesa diaria de hoy. Hola, bienvenidos amigos, aquí una vez más con la promesa diaria de hoy de la palabra de Yahuwá. El historiador británico y especialista en asuntos internacionales Arnold Toynbee dijo una vez: la compasión es el deseo que mueve al yo individual a ampliar el alcance de su preocupación por sí mismo para abarcar la totalidad de yo universal. La compasión por el ofensor cuando uno ha sido agraviado es verdaderamente un atributo divino.
Esto se demostró recientemente en la vida de un hombre brasileño muy amable. En noviembre de 2021, Agata, de 10 años, estaba jugando con una pelota cuando rebotó lejos de ella. La niña corrió tras su pelota sin fijarse de los autos hasta la calle. Todo pasó tan rápido, su padre no tuvo tiempo de gritar una advertencia y un hombre que pasaba conduciendo no tuvo tiempo de detenerse. Su automóvil golpeó a Agata y la niña resultó gravemente herida. Los siguientes minutos fueron caóticos cuando la policía y los socorristas llegaron para ayudar. El padre de Agata estaba comprensiblemente muy preocupado por su pequeña. Nadie lo había culpado por concentrarse completamente en la niña, ignorando al hombre que había golpeado. Pero eso no es lo que hizo. Al ver al conductor y lo desconsolado que estaba, el padre de Agata se acercó a él y le dijo que la niña iba a estar bien. Un vídeo que vi mostraba al conductor inclinado, llorando incontroladamente. El padre levantó al hombre, le tomó la cara, lo miró a los ojos y le habló directamente. Mientras el conductor seguía llorando, el padre de Agata lo atrajo para darle un abrazo reconfortante. Envolvió un brazo alrededor de los hombros del conductor y con la otra sostenía la cabeza, mientras murmuraba asegurando que todo iba a estar bien. Consoló al hombre que había herido accidentalmente a su hija. Pero eso es todo lo que hizo. Agata pasó una semana en el hospital, pero más tarde, cuando volvió a casa, su padre invitó al conductor a su casa para que pudiera ver a la niña por sí mismo y estar completamente seguro de que realmente estaba bien. Se necesitaba verdadera compasión para mirar más allá del propio dolor y miedo para consolar a otro. Salmo 103 nos dice: Yahoua es compasivo y misericordioso, lento para la ira, abundante en amor. No nos trata como merecen nuestros pecados o pagamos conforme a nuestras iniquidades, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, tan grande es su amor por los que le temen. Lo lejos que está el oriente del occidente, tanto ha quitado de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, pero eso Yahoua se compadece de los que le temen, porque él sabe cómo estamos formados, se acuerda que somos polvo. Salmo 103, 10, 11, 14. La compasión que mostró el padre de Agata por el hombre que casi había matado a su hija es un hermoso ejemplo de la compasión que nuestro Padre Celestial tiene por cada uno de nosotros. Yahoua no guarda rencores. Él conoce nuestras debilidades y fallas y nunca nos trata como nos merecemos. Su amor es inconmensurable y siempre está listo para ayudar, consolar y aceptar a quienes acuden a él. Se nos han dado grandes y preciosas promesas. Vayan y comiencen a clamarlas. 1 Corintios capítulo 13 versículo 11. Es ampliamente conocido como el capítulo del amor. Hay un versículo ahí cerca del final del capítulo que creo que es muy aplicable a la discusión de hoy. ¿Qué dice? Cuando era niño, hablaba como un niño, entendía como un niño, pensaba como un niño, pero cuando llegué a ser un hombre, dejé las cosas de niño. En Isaías, Yahoua invita: ven ahora, razonemos juntos. Isaías 1:18. La palabra traducida al español como razón proviene de la palabra hebrea yaka. Según el diccionario de palabras bíblicas de Strong, significa decidir, probar, convencer, juzgar. A menudo cuando se usa incluye un juicio de valor. El punto es este: Yahoua nos dio cerebro. Él quiere que lo usemos. Así es. Además nos está invitando a pedirle pruebas, razones, lógica sobre la cual basar nuestras creencias. Hablamos de la fe y sí, hay momentos en una experiencia de noche oscura del alma como la que tuvo Cristo en la cruz, donde nos aferramos por fe y solo por fe. Pero como base para nuestras creencias, Yahoua quiere brindarnos una base muy sólida. A lo largo de las Escrituras, Él nos insta a obtener conocimiento, sabiduría y entendimiento. En su segunda epístola, Pedro instó a sus lectores a crecer la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Yahushua Cristo. 2 Pedro 3:18. Él no quiere que seamos crédulos tontos, asumiendo que algo es profundo solo porque no lo entendemos. Esta es la filosofía de los hombres, el evangelio de la tontería, atribuir valor y significado a algo solo porque es imposible de entender. No es la verdad. Para cerrar, hay un pasaje más que me gustaría leer. Se encuentra en Colosenses capítulo 2 versículos 1 al 8. Leamos todo en contexto. Dice: porque quiero que sepáis qué gran conflicto tengo por vosotros y por los laidocenses,
y por todos los que no han visto mi rostro en carne, para que sus corazones se animen, unidos en amor, y alcanzando todas riquezas de la plena certidumbre de entendimiento al conocimiento del misterio de Yahuwah, del Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora bien, esto digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en la carne, sin embargo, en el espíritu estoy con vosotros gozándome de ver vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, como habéis recibido a Cristo Yahushua del Señor, así andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, como habéis sido engañados, abundando en acción de gracias. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, según los rudimientos del mundo y no según Cristo. Como creyentes de la última generación, somos laodicenses, pero no tenemos que permanecer en esa condición. Estamos invitados a alcanzar todas las riquezas de la plena certidumbre de entendimiento y al conocimiento del misterio de Yahuwah. La verdad no es algo demasiado complejo para que la mente humana lo capte. Sí, es profundo, pero Yahuwah quiere que entendamos, y si le preguntemos, él será nuestro maestro personal. Esto me recuerda a 2 Timoteo capítulo 2 versículo 7, dice: piensa en lo que digo, porque el Señor te dará entendimiento en todo. Eso es perfecto, eso es realmente bueno. La fe es para los momentos en que somos probados, para cuando sufrimos y no sabemos por qué. Pero como fundamento de nuestra fe, Yahuwah quiere que tengamos conocimiento y lógica sólida. Y lo mejor de todo, Él es nuestro creador. Él sabe exactamente cómo nuestros cerebros están cableados individualmente. Lo que puede convencerme puede no convencerte, pero está bien. Él tiene muchas otras pruebas para ti. Cuando Él es nuestro maestro personal, Él sabe exactamente qué lógica y evidencia son las mejores para convencernos individualmente. Acompáñenos nuevamente mañana. Hasta entonces, recuerden, Yahuwah los ama, y en Él está segura nuestra confianza. Este programa, como los episodios pasados de Radio WLC, están disponibles para descargarlos en nuestra página web. Son estupendos para compartir con amistades y estudios bíblicos. También es un maravilloso apoyo para aquellos que dan su adoración a Yahuwah solos o en casa. Si desea escuchar los programas de Radio WLC, visite nuestra página web en world/chance.com/español. Haga clic en el icono Radio WLC, parte superior a la izquierda de la página principal. Esto le permitirá hacer descargas de los episodios en su idioma preferido. También están los artículos y los vídeos disponibles en una variedad de idiomas. Acompáñenos otra vez mañana para otro mensaje lleno de verdades en WBCQ, en 9330 kHz, en la banda de 31 metros. La radio de WLC prepara un pueblo para el pronto retorno del Salvador.